Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de esa sobreexposición mediática que cada día tenemos más en redes sociales. Para ello tenemos a alguien que creo que no necesita presentación, que es Borja Adanero, fundador de Power. ¿Qué tal? Bienvenido. Y a Juan Ramos Cejudo, doctor y psicólogo, que nos va a hablar también de esa sobreexposición mediática que vivimos actualmente. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Y voy a empezar por ti, Borja. Habéis sido una historia de éxito en emprendimiento. ¿Y por qué fracasan muchos emprendedores? ¿Qué podrías comentarnos de esos fracasos que ves en todos esos emprendimientos? Bueno, es un tema largo y complejo, pero yo creo que en el mundo del emprendimiento se ha banalizado un poco la dificultad de montar una empresa, ¿no? Y es como que se anima a todo el mundo a hacerlo y a mí me parece muy bien, ¿eh? Y nosotros lo hacemos porque la realidad es que cuando lo haces y conviertes tu sueño en una realidad, pues oye, tu vida cambia y tal. Pero para hacerlo, como para hacer cualquier otra cosa que tenga dificultad, te tienes que formar, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que falta es eso. Fíjate que todo lo que se habla de emprendimiento, todo lo que ha crecido el mundo de la startup y tal, que parece, lo lógico sería que la gente, que todo el mundo que fuera a dar ese paso tuviera un poco las herramientas para hacerlo bien, ¿no? Y nosotros hemos contribuido muchísimo a que más gente la tenga, muchísimo más gente, decenas, cientos de miles de personas, pero aún así me encuentro, claro, me viene muchísima gente joven, muy motivada, bueno, de joven y de todas las edades, con muchísimas ganas, con ideas y tal, y lo que me doy cuenta es que no tienen el conocimiento, que les faltan las bases de marketing, de negocio, de emprendimiento y tal. Entonces, aquí cada uno tendrá sus perspectivas, pero yo la mía, después de haber analizado muchísimo esto, es que en general lo que falta es la formación. Yo ponía la comparación con saber japonés. ¿Tú sabes japonés o no sabes japonés? Yo no sé japonés. ¿Sabes emprender o no sabes emprender? Es que casi que lo tendríamos que llevar a ese plano, ¿no? Y luego lo que pasa es que emprender, hay muchos tipos de emprendimiento, hay muchos tipos de modelos de negocio, para cada uno hace falta unas capacidades distintas, pero eso es parte también de la formación, ¿no? De saber en qué te tienes que formar. Entonces, ¿por qué fracasan? Yo lo que diría es que fracasan porque hay gente que tiene ganas de hacerlo, que tiene pasión, tiene el compromiso y todo eso, que muchas veces además se dice el discurso ese que me parece que es una estupidez, el de si tienes ganas y tal, lo más importante es la pasión y fracasas y tal. Eso me parece que es dañino, porque es que tú del 100% de la gente que coges que quiere emprender, pasión, compromiso y todo eso, solo tienen el 100%, ¿no? Yo creo que no hay ninguno que no tenga eso. ¿Y cuántos fracasan de ese 100%? Pues el 90%. Eso es igual a no es suficiente, ¿no? Entonces yo diría que lo que falta es, en este caso, formación, que es saber hacerlo. ¿Y has vivido estrés? O sea, a la hora de emprender, sí. ¿vive estrés? Antes hablaba con Juan, que era apasionante la conversación, y tendríamos que seguir con eso. Yo viví mucho estrés. A ver, cada uno tiene una situación distinta, ¿no? Nosotros fuimos un caso de éxito muy rápido, en el que lo que ocurre es que pasas de estar mucho tiempo queriendo, con la ambición, digamos, de hacerlo, ¿no? De hacer algo que tenga impacto, de hacer algo distinto, y te lanzas y lo consigues. Y nuestro caso además fue un caso muy peculiar, porque es un caso con más exposición mediática, que es un poco de lo que hablamos hoy, de lo normal, porque es un producto formativo en el que además yo, como en el MBA, pues salgo en las clases y tal. Entonces pasas de repente de querer hacerlo a que lo consigues, ¿no? Simplificándolo. Y lo que ocurre es que en el mundo además, fue tal revolución lo que hicimos, que te conviertes un poco, es como que te identificas con esa historia de éxito. Y los primeros años de la compañía, pues era una compañía que estaba creciendo, que crecía mucho, pero que tú casi mes a mes no sabes si vas a seguir creciendo o si va a desaparecer. Entonces el estrés que nosotros teníamos, el estrés era que desapareciera. Entonces, porque tú te has identificado con eso, con esa historia, con ese caso de éxito, y te da muchísimo miedo que desaparezca, ¿no? Ahora la empresa es distinta, es una empresa diversificada, que no teníamos ese estrés. Y te decía que cada uno lo vive de una forma, porque en nuestro caso fue por suerte, fue un caso de éxito. Hay estrés de otro tipo, ¿no? El estrés de que no funciona, el estrés de que no puedes pagar las nóminas y tal, ese es otro, ¿no? Pero yo compartía en este caso
mi experiencia. Juan, ¿qué es el estrés? Porque hablamos mucho de estrés y yo no sé si la gente, a veces cuando preguntamos a alumnos, no saben muy bien qué es el estrés y qué factores nos estresan. Emprender, también hablabas este fin de semana de que, por ejemplo, una mudanza es el segundo estresor más importante que podemos tener en la vida. ¿Qué es el estrés y cómo nos...? Sí, escuchando a Borja, la verdad es que bueno, pues es muy interesante, ¿no? Al final, cuando preguntas a personas que de alguna manera están en medio de la jungla, ¿no? Cortando las lianas y las plantas para tirar para adelante e intentar sacar adelante un proyecto, pues realmente es bastante inspirador, porque también nos da un poquito a los psicólogos, los psiquiatras, un poquito de feedback acerca de si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? El estrés en psicología lo entendemos como cambio significativo, un cambio es un proceso ambiental, ¿vale? En el que de alguna manera la propia situación, ¿vale? es demandante para el sujeto, para el individuo. Emprender pues es un buen ejemplo, pero también divorciarse o perder al cónyuge, ¿no? Es decir, es una situación que requiere, ¿vale?, mucho de mí, por lo tanto es altamente demandante, pero siempre decimos en psicología que es una función que depende de esas características de la situación, pero también de las estrategias de afrontamiento que pone en marcha el individuo. De modo y manera que ese binomio entre a qué me estoy exponiendo y cómo lo estoy haciendo o qué estrategias estoy poniendo en marcha, digamos, el resultado de esas dos variables pues va a ser el impacto emocional que tiene sobre mí y también sobre los míos la propia situación demandante. Entonces, muchas personas, claro, focalizan la atención en la situación en lugar de en qué puedo hacer yo con ella, ¿no? Y entonces, cuando centro la atención mucho en la situación, a veces cometo el error de centrar todos mis objetivos en los resultados. Es como decir, yo es que quiero acabar la carrera ya, mi objetivo es ser médico. No, tu objetivo no puede ser médico, no puede ser ese, ¿vale? Tu objetivo tiene que ser ejercerlo. La carrera es un medio para conseguir un fin, ¿vale? Por lo tanto, si tu objetivo está centrado en los resultados, probablemente la frustración está a la vuelta de la esquina. Entonces, ese binomio entre características de la situación y qué estrategias pongo en marcha, pues es de alguna manera la ecuación que aquí tenemos que manejar siempre, ¿no? Pero es algo muy fisiológico, ¿no? Porque al final tienes este cortisol que parece que es el que generamos, sí, como respuesta, ¿no? Al final, todos los organismos al final pueden estar en mayor o en menor medida estresados, ¿vale? Nosotros podemos estresar a una planta cuando le quitamos la luz o cuando le cambiamos el nivel de agua. Nosotros podemos... Hablábamos de las orquídeas, ¿no? Efectivamente, a mí se me dan fatal las orquídeas. La orquídea, cuanto más cariño le damos... peor, ¿no? La orquídea, al final, las personas que viven en los lugares donde crecen las orquídeas de manera natural, te dicen, esto en mi tierra crecen alrededor del árbol y nadie las toca, ¿vale? Nadie se preocupa por ellas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que algo te está costando, pues a veces pones en marcha estrategias que son inadecuadas, ¿no? Y entonces, al final... La propia situación en cualquier organismo, en una planta o en un animal como nosotros, pone en marcha, ¿vale?, una serie de respuestas psicofisiológicas a las cuales tenemos que atender. La mayor parte de los problemas de salud mental tienen mucho que ver con que no identificamos bien qué es lo que nos está pasando. A veces simplemente identificando y comprendiendo, ¿vale?, pues es la mejor manera para regular ese impacto emocional. Bueno, esa respuesta psicofisiológica, pues básicamente cuando yo percibo una amenaza se da una señal a mis riñones, a las cápsulas suprarrenales que se abren y vuelcan al torrente sanguíneo cortisol y adrenalina, ¿no? Pero sobre todo cortisol, ¿no? Esa respuesta hormonal me prepara para una demanda ambiental muy importante. Me va a permitir tener mayor tensión muscular, no dormir por las noches, estar vigilando porque hay un león merodeando la caverna, ¿no? Entonces me va a permitir tener mayor respuesta por si acaso, ¿vale?, la amenaza es inmediata o inminente, ¿no? Entonces ese nivel de cortisol me genera una serie de respuestas en el organismo que son muy desagradables, que tienen que ver con dolores de cabeza, tensión muscular, sequedad de boca, no puedo dormir, y a veces pues el emprendedor pues lo que hace es poner en marcha estrategias que son paliar esos síntomas, pero es que esos síntomas son normales. Es
Es decir, nosotros estamos diseñados genéticamente para poder dar esa respuesta y adaptarnos mejor ante un posible león, pues mejor que tenga esas respuestas porque así no me echo la siesta. Es decir, tengo que estar pendiente de esa posible amenaza, ¿no? Entonces, hay unas respuestas psicofisiológicas que de alguna manera van a estar mediadas, y esto es lo más importante, por las estrategias que yo pongo en marcha ante esta situación de estrés. De modo y manera que la puerta de entrada o el mecanismo a través del cual el estrés genera un impacto emocional, pues es en gran parte lo que llamamos en psicología afrontamiento, ¿no? Coping en inglés. Es decir, cómo estoy afrontando esta situación. ¿Estoy todos los días mirando cuánto ha crecido mi negocio? ¿Estoy todos los días mirando cómo está mi cuenta bancaria? Probablemente esa estrategia no me permita centrarme en lo importante, que es poner en marcha las estrategias para las cuales yo he sido formado, ¿no? Es decir, yo era bueno siendo controller, ¿no? Pues ponte a eso, no tanto en el resultado, ¿no? Céntrate en lo que depende de ti. Además, ahora una de las piezas importantes en ese emprendimiento es la comunicación y todo lo que es marketing, algo que The Power ha hecho increíblemente bien. Pero hay muchos gurús, Borja, de marketing ahora, o sea, pones Instagram, pones TikTok y hay un montón de gurús. ¿Cuáles son los fallos más comunes de todos estos gurús del marketing? Bueno, yo tengo un discurso aquí un poco especial y es que creo que hay mucha gente que se posiciona de esta forma como gurús del marketing y que las redes un poco como que permiten o fomentan eso. En mi opinión, no lo sé, como que mi criterio para lo que es un gurú en este caso es un poco más exigente, o sea, más estricto, y creo que para considerarte un gurú tienes que haber tenido un caso de éxito real. Y un caso de éxito real en los negocios, para bien o para mal, son cosas bastante objetivas, ¿no? Que hayas sido capaz de crear una marca, que hayas sido capaz de revolucionar un sector, algo así, ¿no? Y entonces creo que hay como demasiado contenido de gente que no tiene una experiencia así, ¿no? Compartiendo consejos que creo que, bueno, que en muchos casos pues carecen de mucho valor, pero bueno, tienen como su hueco en las redes. Errores que cometen. Pues yo diría que en muchos casos lo que hablan es de cosas muy específicas y muy técnicas, pero porque no conocen las estratégicas. Al final, los negocios son cosas, es súper sencillo. Cuando tú analizas un negocio que ha ido bien y lo analizas de forma con un poco de visión, es que son cosas sencillas, son cosas de sentido común, ¿no? Pero la gente tiende a hablar de cosas muy técnicas, de métricas muy concretas y tal, y es como lo sofistican y la audiencia, como no sabe, escucha una cosa sofisticada y parece que es como de mucho valor cuando no lo es, ¿no? Luego hay otro error que yo veo muchas veces y es que la gente suele dar consejos categóricos sin contextualizar la situación. Y el mundo de los negocios, como os decía que era muy sencillo, pero también es muy variado. Es decir, tu negocio no tiene nada que ver con el mío, no tiene que ver con el tuyo, y hay modelos distintos que podríamos segmentar, podríamos poner en cajas. Y así la gente entendería bien el mundo del negocio, ¿no? Pero en cambio cuando tú consumes contenido por ahí y tal, lo que ves es gente que da consejos que son consejos que pueden aplicar igual en la realidad en las que ellos conocen, pero no en otras realidades, ¿no? Y de esos hay millones, porque casi cada consejo que tú des tiene que estar contextualizado, porque yo el otro día decía, es un ejemplo sin más, pero decía, se suele decir por ahí, para emprender tienes que encontrar un problema y darle un problema que no hayan dado solución y darle una solución. Bueno, pues es que eso es una de las formas de emprender, pero eso es para montar un negocio muy innovador. Hay muchas otras formas de emprender. Puedes entrar en un mercado que ya existe cuando los problemas ya les han dado solución y tú darle una forma mejor o competir, ¿no? Esto tiene mucho detalle, pero a lo que iba era un poco como para ilustrar que las afirmaciones así categóricas, pues muchas veces la gente lo hace por ignorancia, porque ellos conocen esa realidad y se piensa que es la única realidad que hay, ¿no? Oye, y porque a ti estábamos ahí en los pasillos y te conoce todo el mundo. Porque mucha gente ha hecho una formación contigo, tú hacías la formación, tú has estado expuesto mucho a medios, ¿no? O sea, la gente te conoce. ¿Cómo llevas esa exposición mediática? En mi caso es que ha sido una cosa muy curiosa, porque es verdad que se ha dado bastante exposición mediática, no solo por los alumnos, que son pues 140.000 y tal, sino porque luego hemos hecho muchísima publicidad, en muchos casos he salido yo y tal. Y es curioso tener exposición mediática porque siendo un emprendedor, un empresario, ¿no?
porque habitualmente la gente que tiene exposición mediática, muchos clientes tuyos, ¿no? Pues son, yo qué sé, pues futbolistas o, o cantantes o, no sé, o influencers, pero en mi caso es que es curioso, ¿no? Porque sorprende más. Yo le he llevado bien siempre, a mí no es una cosa que me genere ningún tipo de satisfacción ni nada, no me la genera, no me la ha generado nunca. Lo que pasa que siempre lo entendí que era consecuencia, fruto de algo bueno, ¿no? Nosotros funcionó muy bien, el programa que lanzamos y tal, y eso tuvo mucho éxito y eso hizo como consecuencia que hubiera mucha gente que me conociera, ¿sabes? Pero yo lo veía así, y luego la gente, claro, siempre es... La gente siente que te conoce y es encantadora y es interesante, ¿no? Pero nunca me generó, ni me generó presión, ni me generó tampoco como ese refuerzo, decías tú antes refuerzo, ¿no? Es la palabra, claro. Refuerzo, sí. Probablemente un poco por lo que comentabas. Déjame que hagamos una pequeña pausa porque vamos a dejar a la gente que escuche el boletín informativo y unos anuncios y el doctor Juan Ramos Cejudo nos va a comentar cómo se hace eso en el mundo empresarial. Volvemos enseguida. Pues son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias y es tiempo ahora para conocer ese dato que estamos esperando en los mercados, el dato de PIB en la eurozona, un crecimiento que en la tasa trimestral, el dato avanzado, arroja una lectura del 0,4%, crecimiento nimio. Europa sigue estancada según el dato que publica a esta hora Eurostat, la Oficina de Estadística Comunitaria de la Unión Europea. En cuanto al dato de PIB en tasa interanual, en la lectura arroja un crecimiento del 0,9%, tal y como se esperaba, tal y como era el dato anterior, y todo esto en un momento en el que seguimos vigilantes de cómo evolucionan los componentes dentro de esa eurozona. De hecho, ahora mismo también tenemos dato de producción industrial en la eurozona. Recordemos, la manufactura lleva 19 meses de contracción en la eurozona y vemos cómo ahora en la tasa mensual se agudiza la situación frente a la subida que veíamos en la tasa mensual y se desploma un 2% en la lectura mensual esa producción industrial, que en la interanual se agudiza la cifra hasta el menos 2,8%, 8 décimas peor de lo que se esperaba, 8 décimas que ahonda más en ese escenario de contracción de esa área manufacturera que golpea de lleno a la economía de la eurozona. Como decimos, crecimiento nimio trimestral entre trimestral del 0,4% y en la tasa interanual lo que estamos viendo precisamente es esa subida también nimia en la interanual del 0,9%. Sí que, por tanto, la lectura en cuanto a lo que es la situación del la lectura de crecimiento nimio y de estancamiento en la eurozona, aunque esas cifras trimestrales siguen esquivando la situación de recesión en la eurozona que no termina de despejarse. En cuanto a la comparativa con el mismo trimestre anterior, si lo miramos en la Unión Europea en el tercer trimestre, después hemos visto un 0,8%. Es la lectura ahora mismo que está arrojando ese dato flash que adelanta la Oficina de Estadística Comunitaria y que está poniendo sobre la mesa ahora mismo esa situación de lo que está siendo el peso de cada uno de los Estados miembros. De hecho, si nos detenimos en esa comparativa trimestral en cuanto al crecimiento por países, vemos cómo en la lectura de este tercer trimestre de 2024 Alemania llegaba con un crecimiento del 0,2% y en lo que está siendo en la lectura trimestral en este cuarto es del menos 0,4%. Vemos, sin embargo, cómo España sigue entre las principales economías de la eurozona en la cabeza con esa subida del 0,7%. Es la lectura que pone en evidencia la situación delicada en la eurozona al mismo tiempo que hemos conocido
en esos resultados la tasa de desempleo, la tasa que mira al mercado laboral en esa lectura también trimestral, que arroja esa lectura de crecimiento del 0,2%, una tasa en esa lectura. Cómo se mantiene es el dato con respecto al dato previo, y que arroja esa imagen de debilidad en la eurozona. En este escenario, inevitablemente, mirar lo que está pasando en las bolsas. Se mantiene el comportamiento de avances entre los principales índices. El IBEX sube el 0,39%, el DAX en Frankfurt 1,26% y un 0,80% el CAC 40 parisino, mientras que el Eurostock 50 marca esos 4.800 puntos con subidas hasta ahora del 1,28%. En el mercado de divisas, ese eurodólar que está presionado por lo que está siendo la fortaleza del dólar, y en medio de esas expectativas del mercado, vemos cómo hasta ahora sigue agudizándose la caída del eurodólar, ahora en 1,0515, retrocediendo el 0,44%. Y en este escenario, sin lugar a dudas, estamos pendientes de lo que es el protagonismo a esta hora de la mañana, después de que la Agencia Internacional de la Energía haya puesto sobre la mesa su informe sobre lo que está pasando en el mercado del petróleo, y en el que ha vuelto a poner de relieve ese escenario. Dice que el mercado petrolero mundial se enfrenta a un excedente de 1 millón de barriles en 2025. Con todo, para ese escenario, para el próximo año, la demanda dice que crecerá en 990.000 barriles diarios hasta 103,8 millones en 2025. Y en cuanto a la situación del momento actual, dice que según las cifras provisionales, las reservas de petróleo han vuelto a caer en octubre, e importante también señalar precisamente cómo ha vuelto a caer la demanda de petróleo de China, que crecerá 140.000 barriles diarios en 2024 frente a lo que pasaba en 2023. Y ahora con la actualidad, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, con el primer ministro de Letonia. Vamos con ello. And demonstrate our ability to defend all allies. Dear Edgars, I want to thank Latvia for hosting this battlecry and also for today's exercise. Latvia leads by example. You are, as you said, spending more than 3% of GDP on defense. You are planning to do even more next year. We need more defense spending, and we need increased defense production across the alliance. To have the right forces, but also to have the right capabilities to keep our people safe. I also welcome Latvia's steadfast support for Ukraine, with military equipment, with ammunition and with training. Ukraine is in urgent need of our help. Putin will use winter as a weapon. He will try to destroy Ukraine's power system. So we will all must boost up our support for Ukraine, including with air missile defenses to protect critical infrastructure. Our support for Ukraine is the right thing to do, to help them prevail as an independent and sovereign nation. It is also the right thing to do for our own security. Latvia can always count on NATO, and I know NATO can always count on Latvia. Thank you very much. One more time. Thank you. Paldies. Tagad laiks mediju jautājumiem. Ines Strenča. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión, y estamos viendo un poco cómo se gestiona por parte de los emprendedores toda esa sobreexposición mediática y estrés. Y quería preguntarle a Juan, tú trabajas con muchos políticos, con gente que está en administración pública, con empresarios, porque ya no es solo Nadal en el mundo de los deportes o el Real Madrid el que tiene un psicólogo que ayuda. ¿Cómo ayudas a esos empresarios y a esos cargos públicos a gestionar algo tan complicado como esa sobreexposición mediática que hay actualmente?
Bueno, no es fácil, no es fácil. Al final, digamos, no es fácil para ninguno. Pues nos tenemos que imaginar que para las personas que tienen mayor liderazgo, al margen de su propio trabajo, su propia función, pues ya sea pública o no, pues no es nada fácil, ¿no? Al final, pues antes comentaba Borja, ¿no? Un poco la idea un poco preconcebida, ¿no? de que si de alguna manera quieres, pues puedes emprender, y que por lo tanto si quieres, pues también puedes gestionar las cosas, y que todo es proponérselo. Y esto es un mantra de nuestra sociedad que está generando bastante daño en general, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con el qué hago, ¿vale?, a la hora de exponerme a las redes sociales o los medios de comunicación, en el caso de cargos públicos o personas con mayor liderazgo, ¿no? Desde actores, cantantes, pasando por un empresario, pues en muchas ocasiones no saben cómo manejar la herramienta, ¿no? Y en gran parte no se sabe cómo manejar la herramienta porque nos falta mucha educación acerca de cómo son esas herramientas. Es decir, cuesta mucho comprender un mundo tan abstracto como el que tenemos hoy en día. Digamos que Sapiens, o nuestro cerebro, no está diseñado para comprender estas cosas. Nosotros realmente estamos diseñados para comprender 4 cosas y para pensar muy poquito. Lejos de lo que nos pueda parecer. Parece que somos animales pensantes y que muy racionales y que lo entendemos todo, pero no es así. Nosotros no estamos diseñados para eso. Digamos que mientras la sociedad ha tenido un desarrollo exponencial a nivel tecnológico, a la vez nuestro cerebro no ha evolucionado nada. ¿Vale? Los hallazgos en neurociencia lo que nos vienen a contar es que nuestro cerebro es el mismo de siempre, con un crecimiento exponencial a nivel de tecnología, en este caso medios de comunicación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es fácil manejarlo, en primer lugar porque no se entiende. Y claro, muchas personas me dicen, no, pero dime qué hago exactamente, ¿no? Digo, no es tanto qué haces como cuánto estás comprendiendo lo que te está mostrando la red social, cuánto estás comprendiendo lo que te están mostrando los medios. Hoy es más complejo por el propio feed, ¿no? El dato hace poco de un colega psicólogo profesor de la NYU es que nosotros bajamos en el teléfono el tamaño de la Estatua de la Libertad a diario. ¿Vale? Es decir, el dato es que estamos, son 300 feet, no sé cuánto equivale, ¿vale? Pero estamos todo el día recibiendo esa información. Y es realmente importante, aquí es nuclear, que nosotros entendamos qué es lo que nos está mostrando técnicamente ese algoritmo o la propia red social, ¿no? Cada red social tiene un algoritmo un poco distinto, hay unos objetivos distintos, pero yo tengo que comprender exactamente qué es lo que está pasando y por qué yo estoy recibiendo continuamente esta información, por ejemplo, negativa, ¿no? Y por lo tanto tengo que reinterpretar qué significa eso en mi teléfono. Porque incluso yo mismo, nosotros nadie estamos salvados, ¿no? Pues en muchas ocasiones pues ves el feed, ¿no?, de cualquier red social, ¿no?, en este caso X, por ejemplo, y dan ganas de apagar el mundo, ¿no?, y de bajarse y ya está, ¿no? Pero claro, cuando tú entiendes, y para entender es a nivel matemático, cuando entiendes matemáticamente cómo funciona la red, pues que son conceptos relativamente fáciles, no hace falta entrar en ecuaciones, ¿no? Simplemente entender lo que se te está mostrando y por qué se te está mostrando eso, pues es más fácil que tú tengas como un distanciamiento cognitivo con lo que está pasando, ¿no? Es como no me lo creo, ¿no? Como hacíamos antiguamente con la tele, ¿no? Pues esto es como una caja donde aparece gente, yo no me voy a creer lo que aparece, es ciencia ficción, ¿vale? Pero claro, a día de hoy es muy complicado que un chaval con 12 años entienda que en mi teléfono aparece la chica que me gusta, ¿no? O aparecen mis amigos que se acaban de reír de mí en el colegio, ¿no? Entonces es muy difícil para ese cerebro comprender lo que está pasando en la palma de tu mano. Y por lo tanto gran parte del trabajo tiene que ver con no solamente qué hacer, que a veces son cuestiones como muy puntuales, desconectar, quitarse de la red, etcétera, etcétera, sino comprender realmente esto. Y es que comprender no es fácil. Sí, ahí dedicamos mucho tiempo a las redes sociales y yo creo que habría que cambiar un poco la situación, ¿no, Borja? Habría que intentar volver un poco a centrarse en la formación y en la educación, ¿no?
¿Qué recomendarías a toda esa gente joven que ahora mismo hay mucha gente joven que todavía no saben qué hacer en esta vida? ¿Cómo les dirías? A lo mejor la formación que ellos están teniendo más tradicional no cumple con lo que ellos buscan. ¿Qué les recomendarías? Yo no sé si es exactamente en este caso, o sea, va a ser que la formación en la educación sustituya eso, pero la realidad es que, bueno, eso lo tienes que estar viendo tú todos los días. Hace un poco tiempo, no sé, bueno, hace como un año me leí un libro de Cal Newport que habla de, bueno, que te explica cómo estamos estropeando nuestro cerebro porque nos estamos haciendo adictos a la dopamina, ¿no? Seguro que esto lo cuentas tú mejor que yo, pero bueno. No, vas bien, eso es así. El hecho de que nos necesitamos, voy a intentar explicarlo bien, si no lo hago bien me corriges, ¿eh? No, pero está bien. Necesitamos los estímulos continuos que nos generan, en este caso, nos hacemos adictos a eso, ¿no? Se produce una hormona que es la dopamina, entonces ves que la gente, yo también me incluyo y lo estoy intentando evitar, pues es como que ya no sabemos estar un rato solos con nosotros mismos y tienes que estar permanentemente chequeando el teléfono y tal. El otro día lo pensaba en el gimnasio, voy a un gimnasio en el que hay mucha gente joven y lo que veo es que entre serie y serie pues es que acaban la serie y están todo el rato con el móvil y yo pienso, es que te estás machacando el cerebro, ¿no? Y eso es un tema que, claro, es relativamente reciente esto y es un tema que seguramente está teniendo en la sociedad y a largo plazo va a tener muchísima trascendencia, pero que todavía pues la gente no es consciente. Yo, por ejemplo, soy consciente en mí mismo que es que me cuesta más concentrarme que antes. Digo, si tuviera que volver a la universidad, no podría, porque es que no soy capaz de concentrarme y estoy convencido que es por eso. Y estoy ahora recientemente pues intentando, he puesto una especie como de bloqueos en el móvil para las aplicaciones, para no entrar y tal. Y genera muchísima paz. La verdad es que no tener, o sea, es que cuando te deshabitúas a ese, pues eso, chequearlo, te genera muchísima paz. La gente joven, o sea, esto yo creo que es algo que en la sociedad irá como calando, los padres muchas veces son los primeros que todavía no lo saben, pero lo entenderán y no sé, me imagino que se acabará limitando este uso por el bien de la gente, porque es que si no el cerebro, que es el mayor, yo siempre pienso en el cerebro y digo, es que es el mayor activo que puedo tener, ¿no? Si me lo estoy estropeando porque no me puedo concentrar, pues vaya problema. ¿Y cómo hacemos que esa gente joven, porque a ver, podemos hacer que el contenido sea digital, pero que sea un contenido que te aporte, o sea, en vez de escuchar unos gurús, que es lo que dices tú, ¿cómo hacemos que vuelvan a un contenido que realmente les aporte un valor de verdad? Es que yo no lo sé si ese es el tema, porque muchas veces a mí no me gusta perder, o sea, estoy con el móvil y tal, y a veces puede ser contenido que sea hasta interesante y tal, ¿sabes? Pero aún así no me está haciendo bien, porque no estoy siendo realmente libre en el sentido, no lo hago sino que me he enganchado. Digo, que te pones... ¿No lo eliges tú? No lo eliges tú. Llega un momento en el que no eliges. No lo eliges tú y dices, llevo aquí como que has dicho, no sé si la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad. Es literal, al día, ¿eh? Sí. Y puede ser que hay cosas ahí, ojo, puede ser que hay cosas que son enriquecedoras, ¿eh? No todo es basura, pero no lo eliges tú y ya lo que estás perdiendo es la capacidad de, pues eso, de concentrarte en lo que tú decides, ¿no? Efectivamente. La solución no la tengo. Tenemos un gráfico y hemos visto que prácticamente desde 2012 la ansiedad ha subido en esa generación Z. ¿Está conectado con esto que comenta Borja de las redes sociales? Vale, aquí yo voy a ser muy prudente y voy a contar solamente lo que sabemos a día de hoy y voy a contar también un poco las dificultades que hay en el mundo académico para poder explorar esas relaciones. Por lo tanto, lo primero que hay que mandar es un mensaje de prudencia. ¿Qué es lo que se está encontrando de una manera sistemática en la poca investigación que se está haciendo sobre esto y con todas las dificultades metodológicas que acarrea? A ver, lo primero que tengo que decir es que tenemos que establecer una diferencia entre cuando dos variables correlacionan entre sí, ¿vale? Y cuando una variable no solamente correlaciona con la otra, sino que está causando la segunda variable. Esto es un problema matemático, casi filosófico, que les enseñamos en la facultad desde el primer año a los alumnos, ¿no? Bueno, pues yo les explico el ejemplo de los ataques de tiburón y la venta de helados, ¿no? La venta de helados y los ataques de tiburón correlacionan en un momento, en el verano, en el que los tiburones viajan del sur de California
al norte de California, y también se incrementa la venta de helados. Que dos variables correlacionen, es decir, que estén relacionadas en la medida en la que una aumenta, aumenta la otra, o si una baja, baja la otra, significa que aparecen a la vez. Pero hasta ahí, claro, fijaos la paradoja, ¿qué relación real, causal puede haber entre vender helados y ataques de tiburón? Claro, una cosa es que se relacionen entre sí y otra cosa es que una variable explique la aparición de la otra. Y aquí ya, ¿vale?, la investigación está siendo mucho más prudente. ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy? Lo que sabemos a día de hoy es que estamos efectivamente diagnosticando los primeros episodios de ansiedad y de depresión en etapas muy tempranas, cosa que antes no teníamos. Esos datos a nivel epidemiológico, el primer episodio de depresión, pues antiguamente, no hace tanto tiempo, pues lo diagnosticábamos a los 40 años y ahora lo estamos diagnosticando a los 14. Es decir, sí es cierto que están apareciendo más problemas de salud mental en población infantojuvenil. Dicho esto, sabemos además que justo a partir de esa fecha empezamos a tener pues esas redes sociales, empezó Facebook, empezamos a tener esas redes sociales en el 2010 en nuestros teléfonos, y son dos variables que correlacionan. Desde que aparecen las aplicaciones de redes sociales en el móvil, aparece una especie de crecimiento de problemas de salud mental en la población, sobre todo más joven. ¿Qué sabemos a día de hoy? Hay muy pocos estudios que sean estudios experimentales que nos permitan ver que efectivamente esa relación es causal. Dos, hay muy pocos estudios que sean longitudinales, en donde sabemos que un acontecimiento en el pasado genera un impacto en el futuro. Solamente con estos dos estudios longitudinales y experimentales podemos establecer relaciones de causalidad entre variables, pero ya tenemos alguno que indica que hay una cierta tendencia, pero es leve. Todavía hay tiempo de corregir la situación. Sí, es decir, sabemos que hay una relación, pero también sabemos que la población más joven también está en unas condiciones psicosociales más difíciles, es decir, vive en un mundo mucho más difícil que el que tuvimos que vivir nosotros en términos de complejidad, en términos de expectativa de logro, en términos de si quieres puedes, es decir, que también hay que tener en cuenta todas estas variables. Entonces sí sabemos que es una población que está sufriendo más todas estas novedades tecnológicas, pero además es que también está hay una situación de vulnerabilidad a nivel social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que hay una relación, pero también sabemos que no impacta a todo el mundo por igual. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un mega estudio en la población española y pues, no puedo contar mucho de los resultados, pero uno de los resultados más importantes es que el uso de esta tecnología pues no impacta igual a chicos que a chicas, ¿vale? Y no impacta igual en todas las edades. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa en donde nos traigas ese estudio y podamos profundizar. Borja, con toda la complejidad que está comentando Juan, ¿cómo ha cambiado, tú que eres un experto en educación, cómo es la educación y la formación? Tenemos la inteligencia artificial, nuestra atención necesita píldoras más pequeñas. ¿Cómo ha cambiado esto y hacia dónde va? O sea, ¿cómo ves esa formación del futuro? O sea, realmente el sector de la educación, cuando el sector de la educación hablo de colegios, universidades, escuelas de negocio y tal, realmente el cambio no ha sido muy grande. Obviamente llegó Internet y hay un porcentaje de los programas que se hacen online y eso permite que haya gente que estudie pues en sitios donde... Pero es bastante obvio, ¿no? O sea, se habla mucho de esto, pero la realidad es que ese sector, si lo consideramos desde arriba, ha cambiado poquito. Ha habido players disruptivos como nosotros que han creado cosas distintas y tal, pero ese sector ha cambiado poco. Lo que sí que es una realidad es que en paralelo, es como que antiguamente el conocimiento que adquiríamos era solo vía ese medio, ¿no? Leías libros y tal, pero era... Tú, yo qué sé, estudiabas ADE y lo que sabías de negocio era lo que aprendías en la universidad. Ahora estudian ADE y además de lo que aprenden en la universidad, la gente que tiene inquietud y que luego tiene cierto sentido común de saber buscar las cosas, es verdad que tiene acceso, en este caso no es educación, a mucho contenido. Esa sería la parte buena de todo esto, porque yo conozco gente, pues eso, joven y tal, que ha adquirido conocimientos
digo yo, cuando tenía 20 años es que no podía adquirir estos conocimientos porque ¿dónde los iba? ¿No? Entonces sí que es verdad que aquí el contenido online ayuda en eso, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, yo no soy un experto en esto y todavía no me atrevo, no me voy a mojar aquí como Juan antes. Yo es que me mojo siempre. Yo que soy y la inteligencia artificial, no lo sé, ayuda en la creación de programas, obviamente, porque facilita muchísimos procesos y yo creo que mi experiencia propia es que la inteligencia artificial, si la utilizas bien, es una herramienta de aprendizaje espectacular. Totalmente de acuerdo. Como usuario ChatGPT, le hago tropecientas preguntas al día y aprendo cosas que es que si no, no aprendería. Y las aprendo en un tiempo récord, ¿no? Tendrá sus, no sé, efectos secundarios negativos en algún momento. Por ahora mi experiencia es que es una herramienta que ayuda muchísimo a aprender más rápido. Juan, ¿tú crees que aporta ese aprendizaje rápido? Sí, nosotros estamos en la universidad, por ejemplo, nosotros estamos empezando a implementar el uso de estas herramientas para poder aprender mejor. Es decir, al final es alíate con el enemigo, ¿no? Antes que nada, no vaya a ser que lo obvies y que no tengas ni idea de él, ¿no? Hay que conocerle y es efectivamente una gran herramienta para poder aprender. Yo a diario le pregunto cosas de toda índole, ¿vale? Y me resulta muy útil y lo único que importa es que seamos éticos, honestos y digamos, oye, yo esta información la he obtenido de aquí y hay que cogerla con alfileres, ¿no? Pero puede ayudarnos un montón. De hecho, hay estudios que incluso están ayudando los propios modelos como ChatGPT, etcétera, están ayudando incluso terapéuticamente, pueden ayudar terapéuticamente porque tienen respuestas de, por ejemplo, los resultados publicados de investigaciones en bases de datos muy relevantes. Por lo tanto, yo le puedo preguntar cosas incluso complejas, ¿no? Y nos pueden ayudar un montón. Yo creo que el futuro va a ser con ellas y, por lo tanto, tenemos que aprender mucho de ellas. ¿Y hay alguna herramienta, Borja, que destaques entre las que utilizas en tu día a día? ¿O? Yo soy un usuario muy básico y uso ChatGPT y además no para temas de trabajo ni de negocio, son temas que me interesan y tal, cosas de mi día a día que pregunto y lo que me doy cuenta es que como preguntas más rápido, preguntas más elaboradas con más contexto, pues recibes muchísima mejor información que antiguamente, vamos, que si te metes en Google y te pones a cacharrear, ¿no? Y eso te anima como a, si eres una persona inquieta, te anima como a preguntar más cosas y a aprender más cosas. De hecho, es que uno de los temas es que la tecnología viene aquí para quedarse. Está ChatGPT, hay gente que usa para las búsquedas Perplexity, o sea, hay multitud de herramientas que te facilitan la vida. Es como la Thermomix en la cocina, que al final te hace todo mucho más sencillo. Pero hay gente a la que le genera un estrés. El que dice, ostras, esto llega tanta tecnología, no me acabo de entender esto, porque hay gente que habla, oye, el blockchain, la Web3, claro, y mucha gente dice, ostras, espérate que no conozco esto. Creo que, Juan, tienes como una especie de decálogo o una serie de 10 trucos para un poco gestionar eso. ¿Cómo es ese Bueno, decálogo? yo traté de intentar sintetizar todo, ¿no? Un poco qué consejo le daría, ¿no? A alguien que está en esa tesitura y que no sabe muy bien cómo exponerse, etcétera. Y bueno, pues hay algunos puntos importantes que podemos señalar, ¿no? Yo creo que hay un punto muy importante que tiene que ver con no te expongas, digamos, a esa herramienta si no te sientes del todo cómodo. Es decir, primero tienes que comprenderla y a lo mejor en comprender hay que destinar muchas horas de vuelo para poder comprender cómo funciona. Insisto en que a veces pensamos que la comprendemos, pero no la comprendemos del todo, ¿vale? Es como estar con tu novia si no la conoces, ¿no? Es decir, o tu novio. Pues intenta conocerle antes, ¿no? No vaya a ser que te lleves un disgusto. Intenta no centrar la atención tampoco en el impacto que algo que has hecho o que ha ocurrido ha tenido en los medios, ¿vale? Intenta no entrar en estos debates que a veces vemos, ¿no? A políticos, a líderes entrando en debates en la propia red. Esto lo único que hace es generar un contenido que nos estropea un poco a todos, ¿no? Y limitas el flujo de información que recibes de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿no? En lugar de revisar toda tu aparición, intenta limitar ese flujo de información, como comentaba Borja, ¿no? En la línea de hay un montón de herramientas que nos permiten controlar esos tiempos y poco más. Es decir, es un poco lo que contaría. Antes de despedirme también,
Gracias, Juan. Vamos gracias a a ti, seguir a vosotros. Borja, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo podemos saber más de todo lo que haces? ¿Te podemos seguir en tu Instagram, tu TikTok? ¿Tienes canal de YouTube? Bueno, recientemente sí estoy generando contenido en redes, que esto es algo que sí, tengo todas las redes. Ahí está toda la información, LinkedIn, YouTube, Instagram, y luego en las redes generan también mucha curiosidad en las redes de la empresa, de The Power, en la que también hay pues, muchísima información de los programas que hacemos, entre ellos uno de inteligencia artificial que tiene muchísimo éxito, que a la gente le da justo las herramientas no para gestionarlo, sino para utilizarlo en su trabajo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy con Borja Danero, fundador de Power, gracias, y con el doctor Juan Ramos Cejudo, cofundador de Mind Group. Y la semana que viene continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión.